O sea, Disculpe, señor Bravo, disculpe que Congresista. yo voy a insistir en la pregunta, señor Bravo, porque creo que es importantísimo que esto quede bien claro, porque han habido una serie de especulaciones a partir del financiamiento de esta operación, y las especulaciones le hacen daño a una obra de esta magnitud. Entonces yo quisiera que aunque parezca un poco terco, quisiera que usted me diga, en esos 10 millones iniciales también hay un costo de lo que ha significado obtener ese primer dinero para hacer la obra, porque la concesionaria no es un banco, o sea, la concesionaria recurre o a su propio capital o a un crédito, a un financiamiento para obtener los 10 millones para que los pueda invertir. Y ese primer tramo tiene también un costo, ¿verdad? ¿Todo eso está contemplado en ese certificado? ¿Todo eso? Señor, continúe, señor Bravo. en nuestro caso, la interoceánica, esa suma de 100 millones serían los 810 millones de dólares, por ejemplo, que fue presupuestada originalmente la obra. Entonces, todos los costos, absolutamente los costos, si no se hubieran dado metrados adicionales, todos estarían incluidos en ese presupuesto. Es decir, la sociedad concesionaria no recibiría algo adicional por desarrollar este esquema de financiamiento. Simplemente que los 10 millones es lo reconocido por lo invertido en los tramos, en las partidas, en la ejecución de obra que ha realizado, y cuando complete los 100 millones de dólares en este ejemplo es que ha completado el presupuesto, digamos, y la obra completa, digamos 100 kilómetros si pudiera ser uno a uno para dar un ejemplo mejor. Entonces, este no es un esquema que va a favorecer o darle dinero adicional a la sociedad concesionaria, lo que hace es un equilibrio para que pueda obtener recursos y finalmente después, digamos, con el repago de la obra, el gobierno cancelará. ¿Qué significa? Que si no hubiéramos hecho esto o esto fuera de manera distinta, eran 10, eran 9 o eran 15, el Estado nunca hubiera desembolsado adicionalmente por el esquema de financiamiento $1 más. Sí. Interrupción, congresista Rayar. Gracias, presidenta. Damos la bienvenida al señor Lemor y a las personas que lo acompañan. Yo tenía una duda. ¿Cuánto es, sin estos adicionales a los cuales se está refiriendo, el monto que el Estado tendría que haberle cancelado finalmente a la empresa o al concesionario al finalizar los 15 años? Me imagino que esos cálculos los tienen. Congresista, señor Bravo, continúe. Congresista, el tener, ahorita no le puedo precisar la suma de los pagos, pero le explico la lógica. Es, si yo invierto, por ejemplo, 100 millones de dólares y en vez de pagarlos al contado en el momento, lo pago en 15 años, genero un interés por pagar. Entonces, el equivalente, o sea, el valor presente de esos pagos da los 100 millones para el ejemplo. Entonces, es un costo financiero que de todas maneras va a tener que pagar la sociedad concesionaria, por ejemplo, a los tenedores de los repagos o bonos, para, digamos, tener un término más general, va a tener que tener, digamos, que pagar ese derecho, y de hecho que lo está pagando. Inclusive en la estructuración inicial, su costo fue mayor porque el límite nuestro que se impuso al costo financiero acotaba y, digamos, a pesar que le salió más caro, ¿no? Absorbieron esa pérdida. Congresista Rayar. Sí, una pregunta, en todo caso, yo podría multiplicar el periodo de 15 años por los montos denominados pago anuales. Es decir, si en el tramo 2 el pago era de 31.858.000, podría multiplicarlo por 15 años y ahí establecer el monto total de ese tramo 2. Señor Bravo. Gracias, señor presidente.
O sea, sí podría hacerlo, pero sería, digamos, incorrecto decir que eso se va a pagar, porque en todo lo que es la parte financiera o económica hay que pararse en un momento en el tiempo. Yo, por ejemplo, compro una casa de $100.000 hoy día puedo pagar los $100.000, pero si lo pago en 15 años, posiblemente pague $220.000, porque está incluido el interés ahí. Lo que se está haciendo al multiplicar, digamos, los pagos por 15 es hallar los $220.000, pero que en realidad equivale a $100.000 hoy día. Entonces, no es correcto, digamos, financieramente multiplicar cantidades que están en tiempos distintos. Entonces, digamos, eso se debería actualizar a la tasa con la cual fue construida, digamos, la estructuración, y ahí ver exactamente lo que se ha pagado. Pero este es un esquema al revés, es lo que yo tengo, lo pongo en pagos futuros, o sea, y eso es lo que finalmente se ha hecho dentro de la operación esta, ¿no? Y en todo caso, y la última pregunta, Presidenta, para luego hacer ya mi intervención, ¿a qué tasa anual de interés se estimó el porcentaje para calcular al final de los 15 años los pagos? Señor congresista, creo que es una pregunta muy interesante. Antes los esquemas, digamos, de financiamiento, cuando no había estos esquemas, digamos, estructurados dentro del contrato, salía alrededor de 13-14%. En este caso, si mal no recuerdo, de repente Alex me puede ayudar, salió como a 8.25, que era un poco más, digamos, como medio punto más del costo de deuda soberana del Estado. O sea, que es muy barato en términos de proyecto. Gracias. Tiene la palabra la congresista Vilca. Gracias, Presidenta. Sobre el punto, yo creo que tiene que quedar claro para que entienda la población que está viendo esta, y lo va a ver seguramente, esta intervención. Quiero que quede claro, díganos, los 810 y ahora los 1.314, ¿y considera estos pagos finalmente o es el monto presupuestal, sin considerar este 8.2% de, ¿no es cierto?, que va con el tiempo? Eso que quede bien claro. Queremos su respuesta. Gracias. Señor Bravo, tiene la palabra. Señora Presidenta, a la pregunta, creo que hay dos partes aquí. Proinversión concursó por un presupuesto contenido en un estudio de factibilidad, que era lo que se conocía como metrados y como precios. En la segunda etapa pueden aparecer metrados adicionales, como explicó el señor Lemor. Solamente eran modificables los precios para esos metrados adicionales. Toda la primera parte era un monto anclado, porque sobre eso se concursó. Ahora, que exista más o exista menos metrados, hay una función supervisora que, digamos, ha determinado lo existente. O sea, digamos, nosotros no hemos revisado ese tipo de análisis para poder decir si el presupuesto es más o el presupuesto es menos. Pero de lo que se lograse pagar, y se logra pagar en 15, 20 años, lo que sí se puede estar seguro que la tasa que da resultado es una tasa adecuada para esta operación. O sea, no se está pagando una tasa desmedida, al contrario, pueden revisar operaciones anteriores, consultar con bancos de inversión respecto, la tasa ha sido siempre una tasa muy alta respecto al de ahora. Entonces, nosotros calculamos estos 810, digamos, del costo total de las obras en los 4 años siguientes. Pero aquí hay a un nivel de metrados tanto en el tramo 2, 3 y 4. Lo que puede suceder, y eso era previsto en su momento, es que exista metrados adicionales, y nosotros lo establecimos en un 10%, que era, digamos, la información que manejábamos en ese momento. El contrato incluye esa posible variación. Ahora, pero si existen más o menos metrados por condiciones adicionales que se hayan aceptado durante la supervisión, eso no podemos responderlo nosotros como, digamos, sino eso ya es parte de la etapa, digamos, de revisión de los metrados en la etapa de supervisión. Pero lo que les puedo decir es, estos 810 se convirtieron en flujos futuros
que a valor presente valen 810 a una tasa de 8.27, pero vale 810 hoy, ¿no? Ese es el... Gracias, señor Bravo. Congresista Juan Carlos Seguren. Gracias, Presidenta. Presidenta, para puntualizar